Muy buen día, compañeros. Nosotros somos el equipo número 3 y dándole continuación a las exposiciones de la materia de fisiología médica, nosotros vamos a abordar los temas de motilidad digestiva y secreciones salivar y gástrica. Como ya había mencionado el equipo anterior, la inervación del aparato gastrointestinal está dada principalmente por el sistema nervioso entérico, pero nos vamos a encontrar con que también está parcialmente regulado por el sistema nervioso autónomo. Pero de eso vamos a hablar un poquito más adelante. Ahorita, entrando a generalidades, pues vamos a ver un poco la estructura, que como ya conocemos, comprende lo que sería boca, esófago, estómago, el intestino delgado con sus porciones, el duodeno, yeyuno, el ilion, y ya el intestino grueso, el ano, pero también tiene otras estructuras que podría ser el hígado, vesícula biliar, páncreas, glándulas salivales, pero estas van a tener una función más como secretora. Nos van a dar las sustancias que ayudan a empezar la digestión de los alimentos. Y aquí ya en este esquema vemos un poquito resumido la función de cada una de las estructuras. Aquí vemos, por ejemplo, la boca tiene una función trituradora para el alimento. El estómago nos sirve como reservorio porque una vez que una persona ingiere alimento, puede quedarse de 2 a 3 horas en el estómago, lógicamente para que actúen con más tiempo todas las secreciones del estómago, como son el ácido clorhídrico, las toxinas, el factor intrínseco, y esto nos ayuda a mezclar el alimento que aquí vemos su función de licuadora. Por otra parte tenemos el hígado y la vesícula biliar, los cuales proveen un tipo de detergente, que en este caso sería la bilis. El páncreas nos va a dar más que nada enzimas, de hecho son las principales que van a empezar a degradar el alimento. Por ejemplo, si ingerimos carbohidratos, los van a convertir a monómeros o lo, las proteínas, apéptidos, aminoácidos para que puedan ser absorbidas, porque el aparato gastrointestinal no puede absorber moléculas grandes, entonces lógicamente tenemos que degradarlas y de esto se encargan las enzimas que nos da el páncreas. Una vez que ya está degradado el alimento, pasa al intestino delgado, donde aquí se cumple la función propiamente de la absorción. Aquí se absorben aminoácidos, iones, nutrimentos, todo lo que necesitamos. Y una vez que ya absorbimos todo, lo único que queda son residuos. Y estos desechos van a ser empaquetados en el intestino grueso, el cual una vez que los empaquetan, ya todos los desechos, todos los residuos, pues van a ser excretados a través del ano, que es el que va a controlar todo este tipo de emisiones de los residuos que quedaron de todo el proceso de digestión. Hablando de la estructura, continuando, vemos que la pared del tracto gastrointestinal tiene dos superficies, que son una mucosa y una serosa. Bien, la capa mucosa consta de varias capas, que son la capa mucosa, submucosa, la del músculo liso, que abarca el músculo circular y el músculo longitudinal. La capa mucosa contiene una capa de células epiteliales, que de hecho aquí están, y estas se encargan propiamente de la secreción y la absorción. También tiene una lámina propia, y la muscularis mucosae, que también es una capa de músculo liso. Esta, con su contracción, nos va a dar lugar a un cambio en la forma y en la superficie de la capa de células epiteliales, lógicamente porque cuando llega el alimento, por ejemplo el estómago, necesitamos que se extienda, y eso también puede ayudarnos la muscularis mucosae. La capa submucosa consta de colágeno, elastina, glándulas y vasos sanguíneos. La capa de músculo liso, que está formada por el músculo circular y el longitudinal, está intercalada entre la submucosa y la serosa. Aquí
Enfatizando más, la capa de músculo circular está entre la submucosa y el músculo longitudinal, y la capa de músculo longitudinal está entre la capa de músculo circular y la serosa. Ambos músculos a su contracción ocasionan efectos distintos. Por ejemplo, si la capa de músculo circular se contrae, ocasiona una disminución en el diámetro de la luz gastrointestinal. Y si la capa de músculo longitudinal es la que se contrae, ocasiona un poco la distensión de la luz, pero también puede ocasionar la expansión del tracto. Y para que cualquiera de las dos se contraigan, necesita que haya una entrada de grandes cantidades de calcio. Aquí, si comparamos con las fibras nerviosas, tienen varias diferencias, de hecho, porque para que ocasione una contracción en el músculo liso, como ya mencioné, necesita entrar calcio, muchas cantidades de calcio a la célula. Bien, y las fibras nerviosas lo que ocasiona el potencial de acción es la entrada rápida de iones de sodio. Otra diferencia puede ser que la contracción en el músculo liso va a durar más que el potencial de acción en la fibra nerviosa, pero esto tiene una explicación. Y es porque los canales de calcio-sodio que se encuentran en las fibras musculares del músculo liso son más lentos. Su apertura y su cierre son más lentos que los canales de sodio que se encuentran en las fibras nerviosas. Y es por eso que el potencial de acción dentro de las fibras musculares del músculo liso va a durar más que en el caso de las fibras nerviosas. Y ya pues otra conformación están los plexos, el submucoso y el mientérico. Hablando de su inervación, habíamos mencionado que está parcialmente regulado por el sistema nervioso autónomo y esto nos da un componente extrínseco, perdón. Y el otro componente intrínseco pues ya sería el sistema nervioso entérico. Bien. El componente extrínseco está dado por la división simpática y parasimpática. La inervación parasimpática ocasiona más que nada un aumento en la actividad del tracto gastrointestinal con sus fibras colinérgicas o peptidérgicas. Bien, entonces, la inervación parasimpática está dada más que nada por el nervio vago y el nervio pélvico. El nervio vago va a encargarse de la inervación de las porciones superiores. De hecho, abarca esófago, estómago, intestino delgado, y una porción del intestino grueso que sería el colon ascendente. Y el nervio pélvico se encarga de la inervación restante, que sería la porción inferior, abarcando el intestino grueso en su forma transversa, descendente, sigmoideo y el recto. Continuando con el componente extrínseco, pero ya hablando de la inervación simpática, vemos que cumple funciones completamente distintas a la inervación parasimpática, porque el sistema nervioso simpático se encarga de inhibir la actividad que se esté realizando en el aparato digestivo y está dada principalmente por 4 ganglios, que son el ganglio celíaco, mesentérico superior, inferior e hipogástrico. Como ya habíamos mencionado en el semestre anterior, los ganglios del sistema nervioso simpático son paravertebrales, esto quiere decir que están a los lados de la médula espinal. Pero curiosamente estos 4 ganglios son prevertebrales, esto quiere decir que están un poco más anterior a la médula espinal. Y estos pueden establecer sinapsis en los plexos, que estos son los que coordinan la información, que está el plexo mientérico y el submucoso, que es como normalmente se lleva a cabo porque las fibras parasimpáticas solamente establecen sinapsis en los plexos. Pero la inervación parasimpática, también puede establecer sinapsis directamente en el músculo liso o en las células, ya sea endocrinas o secretoras. Y esto también pues marca una diferencia entre el sistema nervioso simpático y parasimpático.
Y aquí vemos un esquema ya resumiendo el componente extrínseco dado por la división simpática y parasimpática. Poniendo de ejemplo, una persona ingiere alimento. Entonces, si el alimento llega al estómago, va a necesitar de empezar con secreciones, ¿no? Entonces, pues esta información va a viajar a través de las fibras preganglionares del sistema nervioso parasimpático, van a liberar acetilcolina y van a estimular a las fibras preganglionares. Y como necesitamos secreción, esta información se va al plexo submucoso y el plexo submucoso manda fibras a las células secretoras, en este caso pues serían las células parietales para secretar ácido clorhídrico, a las células principales para secretar toxinas, sería más o menos así, ¿no? Y ya, siguiendo con el ejemplo, el estómago ya cumplió su función, el alimento ya se quedó unas 2 o 3 horas dentro y ya pasó al intestino delgado. Bien, entonces lo que necesitamos es que se deje de generar las secreciones que se llevan a cabo en el estómago. Esta información viene por el sistema simpático. Recordemos que las fibras preganglionares, independientemente de si son simpáticas o parasimpáticas, liberan acetilcolina. Entonces esta llega y estimula las fibras postganglionares. Ya aquí en el caso del sistema nervioso simpático, pues las fibras postganglionares liberan norepinefrina como neurotransmisor. Y continuando con el ejemplo, pues esta información puede irse directamente al plexo submucoso y el plexo submucoso va a mandar fibras a las células secretoras, en este caso pues las células parietales o las principales, para decirles que dejen de producir ácido clorhídrico o pepsinógeno o factor intrínseco. Bien. O bien, las fibras postganglionares pueden irse directamente y realizar la acción de inhibir lo que se esté realizando. Por ejemplo, aquí sería las células secretoras directamente, va a inhibir la acción de estas células y van a dejar de secretar. Continuando con la inervación, pero en este caso el componente intrínseco, que ya es propiamente el sistema nervioso entérico, está conformado por el plexo mientérico y el submucoso. Y estos van a ser estimulados por mecanorreceptores y quimioreceptores. En el caso de los mecanorreceptores, pues pueden percibir, no sé, la distensión estomacal, por ejemplo, cuando llega el bolo alimenticio al estómago, van a percibir esta distensión y va a mandar la información a cualquiera de los plexos dependiendo de la acción que se quiera realizar. O bien los quimioreceptores van a percibir las sustancias químicas que vengan con el bolo alimenticio, se van a estimular y mandan la información a los plexos. De hecho, los plexos pues, son los que coordinan toda la información que se lleva a cabo. Y aquí vemos que tienen funciones contráctil y secretora endocrina en el aparato gastrointestinal. Y aquí vemos un poco mejor. Bien, el plexo mientérico se encarga más que nada de la motilidad del aparato digestivo. Y el plexo submucoso se encarga principalmente de las secreciones que se llevan a cabo en el aparato digestivo. El plexo mientérico va a tener acciones como de un aumento en las contracciones, la frecuencia, el ritmo, la velocidad. Puede alterar todos estos mecanismos en cuanto a las contracciones que se llevan a cabo. Pero tiene un efecto contrario, curiosamente, en los esfínteres, porque en vez de ocasionar una contracción, ocasiona una dilatación de los esfínteres. Por eso es que no se debe de tomar como completamente estimulador. Por su parte, el plexo submucoso pues se encarga de las secreciones, más que nada, también tiene función en la absorción y en la contracción un poco del músculo. Y aquí ya vemos en el diagrama el componente intrínseco.
Y si se dan cuenta, si vemos el diagrama con detenimiento, el sistema nervioso entérico podría encargarse completamente de todas las funciones del aparato gastrointestinal. Si vemos el sistema nervioso simpático y parasimpático solo dan como una influencia, ¿bien? Si los quitáramos, podría realizarse completamente las funciones. Pero esto no se ve porque, dando un ejemplo, una persona que está triste normalmente no va a tener apetito, no va a comer, o sea, estas emociones influyen en cómo se realiza la actividad. Y aquí es donde entran estos dos sistemas, el parasimpático y el simpático. Por ejemplo, esta persona que está triste va a generar estas señales por el sistema límbico, ¿no? Entonces esto, tanta activación del sistema límbico va a activar a ciertos núcleos en el hipotálamo. Y si recordamos en semestres anteriores, el hipotálamo con sus fibras viaja a través de la médula espinal y pues va a alcanzar lógicamente a las fibras simpáticas. Entonces esta información que viene del sistema simpático pues va a llegar a los plexos lógicamente y esta persona va a dejar de comer, no va a tener apetito. Y es así más o menos como puede influir, ¿no? Es como pueden controlar el sistema nervioso simpático y parasimpático las acciones que se llevan a cabo. Y pues ya, si vemos, se realizan de manera normal los mecanorreceptores, los quimioreceptores, mandan las señales ya sean a los plexos submucoso entérico y ya se realizan las funciones que se requieran. Si se necesita de una contracción, pues se manda al núcleo circular, o si se necesita de una secreción, pues se manda a las células secretoras, y pues es así más o menos como funciona. Para finalizar, pues está la tablita con los neurotransmisores y los neuromoduladores. Los principales pues son la acetilcolina y la norepinefrina. La acetilcolina para las fibras parasimpáticas y la norepinefrina para las fibras simpáticas. Todos que tienen funciones diferentes. La acetilcolina ocasiona la contracción del músculo, la norepinefrina ocasiona su relajación, pero contrariamente, la acetilcolina ocasiona la relajación de los esfínteres, pero la norepinefrina ocasiona la contracción, pero ambas estimulan secreciones. Y ya pues en los neuromoduladores tenemos de sustancia P, por ejemplo, que va consagrado a la acetilcolina para aumentar su acción, vaya, para que sea un poquito más rápida y regulada. Luego que también ocasiona la contracción del músculo liso y el aumento de la secreción salivar. Continuando con los temas, tenemos el de músculo liso gastrointestinal, el cual se va a encargar propiamente de la motilidad de todo el tracto gastrointestinal. Pero para empezar tenemos un poco de las generalidades del aparato digestivo, que como ya conocemos, la principal pues es la absorción de los nutrientes que necesitamos, podría ser agua, iones y todos los nutrimentos. Y para que esto se lleve a cabo, el aparato gastrointestinal tiene que realizar diferentes funciones, como son la secreción, la motilidad y propiamente la absorción. Como ya conocemos, la pared intestinal está conformada por capas. Está la capa serosa y las capas de músculo liso, que ya sería la capa muscular longitudinal y la capa muscular circular, y la capa submucosa. Pero pues aquí nos vamos a centrar más que nada en estas dos capas, que sería la capa muscular longitudinal y la capa muscular circular. Hablando de las características del músculo liso gastrointestinal, sus fibras llegan a tener un diámetro de entre 10 y 12 micras y se van a encontrar en forma de haces que van a estar paralelas unas a otras. Y esto le confiere una función como de sincitio, porque una vez que una fibra se estimula, esta va a ocasionar la estimulación de todas las demás. Y esto tiene lógica porque si todas las demás se estimulan, van a ocasionar una contracción uniforme, que sería lo ideal, ¿no? Si
la contracción no es uniforme, esto podría indicarnos un proceso patológico. Y ya pues aquí vemos que las fibras están unidas a través de uniones de hendidura y esto le confiere una acción para propagar estas señales de manera más rápida y que la contracción, pues como ya hemos mencionado, sea uniforme. Hablando de la actividad eléctrica del músculo liso, pues posee dos tipos de ondas eléctricas que son las ondas lentas y las ondas de espiga. Las ondas lentas no son consideradas potenciales de acción porque solamente dan un cambio en el voltaje de algunos 15 milivoltios y esto no alcanza al umbral que sería de menos 40 milivoltios. Esto porque el potencial de membrana en reposo del músculo liso es más o menos varía entre menos 50 y menos 60 milivoltios. Es por eso que no alcanza a sobrepasar el umbral. Pero estas ondas lentas van a marcar la frecuencia y el ritmo de los verdaderos potenciales en acción, que son las ondas en espiga. Y para que se lleve a cabo el potencial de acción, se necesita que entre calcio a la célula, unas grandes cantidades de calcio. Y este va a entrar a través de canales de calcio, que como ya lo había mencionado, pues entran y el proceso que se va a generar es más o menos parecido al del músculo esquelético, porque el calcio entra y ocasiona la activación de los filamentos de miosina y con esto va a ocasionar que los filamentos de actina se aproximen a ellos y esto ocasiona la contracción del músculo. Y pues ya vemos que hay más o menos una similitud entre cada uno de ellos, como ya habíamos visto en semestres anteriores. Los factores que van a despolarizar la membrana, entre los que van a aumentarla, pues son la distensión del músculo, lógicamente cuando el alimento llega a pasar, por ejemplo, en el estómago, activa mecanoreceptores, quimioreceptores, y estos mandan la señal al plexo mientérico, y el plexo mientérico manda señales a las capas de músculo liso para ocasionar la contracción. O de igual manera también va a ser a través de la estimulación con acetilcolina por los nervios parasimpáticos, mandan la señal de nuevo al plexo mientérico y también ocasiona la contracción del músculo liso. Los que reducen la excitabilidad, lógicamente, pues son la norepinefrina y la epinefrina, porque son los neurotransmisores del sistema nervioso simpático. Recordemos que el sistema nervioso simpático pues se encarga más que nada de la inhibición de la actividad. Entonces, si alguno de estos neurotransmisores llegan, por ejemplo, al plexo mientérico, pues el plexo mientérico va a mandar estas señales de inhibición a las capas de músculo liso, que sería la circular o la longitudinal, y pues ocasiona la dilatación, fallo. O bien, como ya conocemos, las fibras nerviosas simpáticas pueden irse directamente al músculo y liberar adrenalina o noradrenalina y ocasionar directamente su inactivación. Para terminar, tenemos la contracción tónica. Esta es una contracción sostenida. Esto quiere decir que va a durar pues buen tiempo, vaya en contracción el músculo. Y no está asociada a las ondas lentas, lógicamente porque estas no son potenciales de acción, pero sí puede obedecer a los potenciales en espiga siempre y cuando estos sean repetidos y continuos. Esto para generar que la contracción se sostenga. O bien también pueden responder a los efectos de las hormonas, porque como ya conocemos, las hormonas tardan en realizar su acción, pero su efecto es mucho más duradero. Entonces, si una hormona llega a estimular a las fibras, pues va a ocasionar una contracción tónica porque su efecto dura más. O de igual manera también puede responder a las entradas continuas de calcio a la célula. Esto quiere decir que si grandes cantidades de calcio están entrando continuamente a la fibra muscular, eso también nos puede ocasionar una contracción tónica.
Regulación y control de las actividades motoras digestivas. A continuación les daré a conocer un poco de lo que va a tratar esta presentación, ya que específicamente mis compañeras les hablarán de cada apartado. Para llevar a cabo este conjunto se considera como el conjunto de mediadores químicos, que es como la regulación neuromoral que implica la combinación de vías solubles y neuronales. La regulación integral de las funciones digestivas es la base para llevar a cabo todo lo que es en todo el proceso del sistema digestivo. Los nutrimentos como lo pueden observar en este mapa conceptual, este activa sentidos especiales como el gusto y el olfato. También tienen terminaciones nerviosas sensibles, estímulos químicos y mecánicos, que estas están específicamente en el epitelio de la pared intestinal. Activa después lo que viene siendo los centros superiores, lo que viene siendo el sistema nervioso autónomo, el sistema nervioso entérico, para así llegar o llevar a cabo lo que viene siendo la secreción y motilidad de dichas actividades, y se van directamente a los órganos diana, que son estómago, intestino, páncreas, vesícula biliar, esfínteres, entre otros. Este sistema existen 4 modelos específicos, que es la endocrina, parácrina o autócrina, norocrina, inmunitaria y eustacrina o eustacrina. La endocrina se considera como la transmisión de radio, ya que las células endócrinas que secretan estos péptidos proceden de células primordiales multipotencionales del epitelio intestinal. Este sistema endocrino se considera transmisión de radio porque abarca lo que viene siendo todo en general, como lo pueden observar el estómago, todo lo que viene siendo el sistema digestivo. Está conformado por estas hormonas de gastrina, colecistocanina, secretinina, molitinina, donde estas sabemos bien que un incremento de estas hormonas ejerce un efecto trófico, lo que contribuye a los cánceres del colon, entre otros diversos tumores. Por otro lado, la parácrina, es igual que los neurotransmisores, los reguladores parácrinos se metabolizan o recaptan con rapidez para limitar la duración de su actividad. Es decir, estos son como esto es como la regulación o retroalimentación negativa, vaya. En lo que viene siendo la regulación parácrina inmunitaria, se considera como un conjunto como el sistema inmune, ya que estas tienen diversas funciones, por ejemplo, diversas funciones y mediadores ante esas actividades digestivas. Estas células se activan por sustancias antígenas o productos microorganismos patógenos, por ejemplo, la histamina, que su principal fuente son los mastocitos, y sus diversas funciones como la secreción de ácido gástrico y la secreción intestinal del cloro. La somatostatina, que se derivan de las células D, su función es varios efectos inhibidores en el tubo digestivo, es decir, actúa mucho en lo que viene siendo la deglución. Las prostaglandinas, que se derivan de los microblastos subepiteliales, que su función es secreción intestinal y regulación vascular. Una disculpa por el tamalero, doctor, la verdad. Continúa también la adenosina, que se derivan de varios tipos celulares. Algunas funciones tienen mucho que ver la adenosina con la secreción intestinal y la regulación vascular. En la deglución, que es parte de lo que viene siendo la ingesta de alimentos y el desarrollo en el sistema digestivo. Rápidamente iniciamos con la masticación, que es necesario para la ingesta de alimentos. La deglución se divide en 3 fases: fase voluntaria, fase faríngea y fase esofágica. La fase voluntaria se considera como un acto voluntario, es decir, desde el momento que nosotros introducimos alimentos en nuestra boca, automáticamente se activa la fase voluntaria y empieza el proceso de deglución. En la fase faríngea, el bolo alimenticio penetra en la parte posterior de la boca y en la faringe, que estimula las áreas epiteliales receptoras de la deglución, que están siendo las amigdalinas.
sitúas alrededor de la entrada de la faringe y en los pilares amigdalinos, como les mencioné, como les acabo de mencionar. Estos impulsos se transmiten más que nada desde el centro de la deglución, que viene siendo como el conjunto del bulbo raquídeo, como lo pueden observar aquí en la imagen. Esos impulsos motores viajan por los pares craneales 5, por el glosofaringeo, el nervio vago, incluso por algunos de los nervios cervicales superiores. La fase esofágica, más que nada esta fase esofágica también se considera como voluntaria, es decir, las tres fases se consideran como voluntarias. Sin embargo, cuando llega a ocurrir algo que impide, por ejemplo, el hecho de que se te atore una pastilla, más que nada que cuando tú la introduces de una manera así, de una manera vertical, se voltea horizontal, aquí se activa lo que viene siendo las ondas del peristaltismo secundario, donde como lo pueden observar aquí en esta imagen, aquí existe la contracción peristáltica, la relajación muscular. Después, el momento de que llegue a lo que viene siendo el centro superior, el sistema nervioso entérico, llegue la señal de que está inhibiendo algo la deglución, se aparece como en tiempo cero y unos segundos más tarde continúa el paso, ya que se activaron las fibras eferentes vagales hacia el bulbo y después las fibras eferentes de los nervios glosofaringeo y vago. ¿Para qué? Para que esto continúe, para que el alimento continúe. La función del esfínter esofágico, como lo mencionó Diego sobre lo que viene siendo la calasia, es cuando la relajación del esfínter no es satisfactoria, como lo pueden observar en esta imagen, que más que nada que está cerrado más que nada el esfínter esofágico inferior, y es cuando existe la enfermedad de calasia. Bien, ahora para continuar con los temas de la fisiología gastrointestinal, ahora estaremos hablando sobre la motilidad gástrica. La motilidad es un término general que se refiere a la contracción y relajación de las paredes y de los esfínteres del tracto gastrointestinal. La motilidad se va a encargar de triturar, mezclar y fragmentar el alimento que nosotros ingerimos para prepararlo para la digestión y para la absorción. Y a continuación de esto lo va a impulsar a lo largo del tracto gastrointestinal. La motilidad pues va a consistir de una relajación de la región oral del estómago para poder recibir el bolo alimenticio que proviene desde el esófago. También vamos a tener que hay contracciones que sirven para reducir el tamaño de este bolo y así poder mezclarlo con las secreciones gástricas para iniciar el proceso de la digestión. Y por último vamos a tener el vaciamiento gástrico, que este va a ser la propulsión del quimo hacia el interior del intestino delgado. La totalidad del tejido contráctil del tracto gastrointestinal es músculo liso, salvo en la faringe, el tercio superior del esófago y el esfínter anal externo, que esos son músculos estriados. El músculo liso gastrointestinal es un músculo liso unitario en el que las células están acopladas eléctricamente a través de vías de baja resistencia que se denominan uniones comunicantes. Estas uniones van a permitir una propagación rápida de los potenciales de acción de una célula a otra para poder permitir una contracción que sea de una manera coordinada y uniforme. Los músculos circular y longitudinal del tracto gastrointestinal cumplen funciones diferentes. Cuando se contrae el músculo circular, se va a cortar el anillo del músculo liso, con lo que va a disminuir el diámetro de ese segmento. Cuando se contrae el músculo longitudinal, se va a cortar en dirección longitudinal, con lo que va a disminuir la longitud de ese segmento. Ahora hablaremos sobre las contracciones. Estas contracciones del músculo liso gastrointestinal
Pueden ser fásicas o también tónicas. Las contracciones fásicas son contracciones periódicas seguidas de relajación. De estas se detectan en el esófago, en el antro gástrico y en el intestino delgado. También en tejidos en los que se implique la mezcla y la propulsión. Por otro lado, las contracciones tónicas van a mantener un grado de contracción o tono constante sin periodos regulares de relajación. Se van a observar en la región oral del estómago y en la parte inferior del esófago. También lo podemos observar en la válvula ileocecal y en el esfínter anal interno. Parte del proceso de la motilidad gástrica se comprende de ondas. Como sucede en todos los músculos, la contracción en el músculo liso gastrointestinal está precedida de la actividad eléctrica. Eso quiere decir que hay como algunos potenciales de acción. Las ondas lentas son una característica exclusiva de la actividad eléctrica del músculo liso gastrointestinal. En sí, pues no se trata de potenciales de acción, sino más bien como de despolarizaciones y repolarizaciones oscilantes del potencial de membrana de las células del músculo liso. O sea que no son un potencial de acción que vaya a desencadenar una contracción muscular, sino que son oscilaciones que se encuentran por debajo del umbral, el umbral de voltaje de esta membrana de las células intestinales. O sea que lo que se va a encargar es de modular la frecuencia. Durante la fase de repolarización de la onda lenta, el potencial de membrana se va a volver menos negativo y se va a desplazar hacia el umbral. Durante la fase de repolarización, el potencial de membrana se va a volver más negativo y este se va a estar alejando del umbral. Si en la fase de meseta o en el punto máximo de la onda lenta el potencial de membrana se despolariza, hasta llegar al umbral se va a producir el potencial de acción en la parte más alta de la onda lenta. Así como podemos ver en la imagen, vamos a ver cómo alcanzan el umbral y dan lugar a descargas de 6 potenciales de acción en la fase de meseta. Al igual que en otros tipos de músculos, la respuesta mecánica, ya sea contracción o tensión, va a suceder a la respuesta eléctrica. También podemos ver que en la contracción o tensión va a aparecer ligeramente después después de la descarga de los potenciales de acción. Ahora, para entender mejor estas ondas, les voy a estar hablando sobre sus características. La primera característica va a ser su frecuencia. El ritmo intrínseco o la frecuencia de las ondas lentas va a variar a lo largo del tracto gastrointestinal. Este va a oscilar desde 3 a 12 ondas lentas por minuto. Cada porción del tracto gastrointestinal va a poseer una frecuencia característica, de modo que el estómago es el que presenta la frecuencia más baja. Aquí podemos tener de 3 ondas lentas por minuto y en el duodeno es el que va a presentar la frecuencia más elevada, que son de 12 ondas lentas por minuto. La frecuencia de las ondas lentas va a determinar la frecuencia de los potenciales de acción y por tanto va a establecer la frecuencia de las contracciones. Los potenciales de acción no pueden aparecer a menos de que las ondas lentas lleven este potencial de membrana hasta el umbral. La siguiente característica es el origen de estas ondas. Parece que las ondas lentas se originan en las células intersticiales de Cajal que van a abundar en el plexo mientérico. En las células intersticiales de Cajal se van a producir despolarizaciones y repolarizaciones cíclicas que se van a propagar rápidamente hasta el músculo liso adyacente a través de uniones comunicantes de baja resistencia. Esto lo podemos comparar así como el nodo sinoauricular, que es el marcapasos del corazón. Aquí las células intersticiales de Cajal pueden considerarse como los marcapasos del músculo liso gastrointestinal. En cada región del tracto gastrointestinal, este marcapasos va a determinar la frecuencia de las ondas lentas, lo que va a determinar el ritmo con el que pueden producirse los potenciales de acción y las contracciones. La siguiente característica es su mecanismo.
La fase despolarizante de la onda lenta se debe a la apertura cíclica de los canales de calcio, lo que va a producir una corriente de entrada de calcio que va a despolarizar la membrana celular. Los canales de este ion se abren durante la fase de meseta, dando lugar a una corriente elevada de entrada de calcio que mantiene el potencial de membrana en un valor despolarizado. La fase de repolarización de la onda lenta se debe a la apertura de los canales de potasio, que produce una corriente de salida de potasio que va a repolarizar la membrana celular. La última característica es la relación que hay entre las ondas lentas, los potenciales de acción y la contracción. Pues las ondas lentas van a producir una contracción débil en el músculo liso gastrointestinal, incluso aunque se trate de ondas por debajo del umbral. De este modo, aunque no aparezca potenciales de acción, el músculo liso no está relajado por completo, sino que muestra contracciones basales o contracciones tónicas. Sin embargo, si las ondas lentas despolarizan el potencial de membrana hasta el umbral, estas pueden aparecer potenciales de acción en la parte alta de las ondas lentas seguidas de contracciones mucho más potentes o también llamadas contracciones fásicas, como ya lo mencioné. El siguiente tema es la relajación receptiva. Bueno, en la región oral del estómago tiene una pared muscular fina. Su finalidad es recibir el bolo alimenticio. Como ya habló mi compañera antes sobre la motilidad esofágica, la distensión de la porción inferior del esófago por el alimento va a relajar el esfínter esofágico interior y de forma simultánea va a relajar una porción oral del estómago en un fenómeno que se denomina relajación receptiva. Este fenómeno va a reducir la presión e incrementa el volumen de la porción oral del estómago, en el cual en su estado relajado este puede acomodar y pues almacenar hasta 1.5 litros de alimentos. La relajación receptiva es un reflejo vasovagal, lo que significa que el nervio vago transporta fibras tanto aferentes como eferentes del reflejo. Los mecanorreceptores detectan la distensión del estómago y transmiten dicha información al sistema nervioso central a través de neuronas sensitivas. Después de esto, el sistema nervioso central va a enviar información eferente a la pared del músculo liso del estómago oral, haciendo que se relaje. El neurotransmisor que se libera desde las fibras nerviosas vagales peptidérgicas postganglionares es el PIV, que significa péptido vasoactivo intestinal. Después de todo esto, pues vamos a tener lo que es la mezcla y la digestión. En la región caudal del estómago tiene una pared muscular gruesa y provoca contracciones que son imprescindibles para poder mezclar y digerir el alimento. Estas contracciones rompen el alimento en trozos más pequeños y lo van a mezclar con las secreciones gástricas para poder comenzar con el proceso de digestión. Las ondas de la contracción comienzan en la zona intermedia del cuerpo del estómago y se van moviendo en sentido distal a lo largo de la zona caudal del estómago. Estas son contracciones energéticas cuya fuerza aumenta a medida que van acercándose al píloro. Las contracciones mezclan el contenido gástrico y lo van a propulsar periódicamente una porción del contenido gástrico a través del píloro que se va a ir hacia el duodeno. Sin embargo, gran parte del quimo no va a ser introducido inmediatamente en el duodeno, ya que la onda de contracción también va a cerrar el píloro. Por lo tanto, la mayor parte del contenido gástrico se propulsa de vuelta hacia el estómago para seguir mezclándose y reducir aún más el tamaño de las partículas. Este proceso en el que el bolo alimenticio pues como que se va a devolver se llama retropulsión. Aunque las aferencias nerviosas y hormonales no influyen sobre la frecuencia de las ondas lentas, sí lo hacen en la frecuencia de los potenciales de acción y en la fuerza de la contracción.
La estimulación parasimpática y las hormonas gastrina y mutilina van a incrementar la frecuencia de los potenciales de acción y la fuerza de las contracciones gástricas. Por otra parte, vamos a tener la estimulación simpática y aquí tenemos las hormonas secretina y la GIP que van a reducir la frecuencia de los potenciales de acción y la fuerza de las contracciones. Durante el ayuno hay contracciones gástricas periódicas que se denominan complejos mieléctricos migratorios, cuyo mediador aquí es la mutilina. Estas contracciones se producen a intervalos de 90 minutos y su finalidad es limpiar el estómago de cualquier residuo de comidas anteriores. Procediendo a lo que es la mezcla y la digestión, ahora vamos a tener lo que es el vaciamiento gástrico. Las contracciones rítmicas del estómago son casi siempre débiles y sirven sobre todo para mezclar los alimentos con las secreciones gástricas. Sin embargo, alrededor del 20% del tiempo de permanencia de los alimentos en el estómago, esas contracciones van a aumentar de intensidad y se inician en la parte media del estómago y se van a propagar hacia la porción caudal. Esas contracciones son potentes contracciones peristálticas anulares que van a vaciar el estómago. A medida que el estómago se va vaciando, estas contracciones se inician en porciones cada vez más altas del cuerpo del estómago y van a empujar los alimentos almacenados en este para que se sumen al quimo presente en el que se encuentra en el antro. Esas contracciones peristálticas suelen crear una presión de que van desde 50 a 70 centímetros de agua. Esto quiere decir 6 veces mayor que la de la onda peristáltica de la mezcla habitual. Cuando el tono pilórico es normal, cada onda peristáltica potente empuja varios mililitros de quimo hacia el duodeno. De esta forma, las ondas peristálticas, además de la mezcla gástrica, van a ejercer una acción de bombeo que ha recibido el nombre de bomba pilórica. Este proceso se va a llevar a cabo aquí, en el orificio distal del estómago, que es el píloro. En esta zona, el grosor del músculo parietal circular es de 50 a 100% mayor que en las porciones anteriores del antro gástrico y este mantiene una ligera contracción tónica la mayor parte del tiempo. Por esta razón, el músculo circular del píloro recibe el nombre de esfínter pilórico. Las contracciones tónicas mantienen un grado de contracción o de tono constante sin periodos regulares de relajación. Pese a la contracción tónica normal del esfínter, el píloro suele abrirse lo suficiente como para que el agua y otros líquidos salgan con facilidad del estómago al duodeno. Por el contrario, la constricción suele evitar el paso de gran parte de las partículas alimenticias hasta que no se encuentran mezcladas formando el quimo y han adquirido una consistencia casi completamente líquida. El grado de constricción del píloro puede aumentar o también puede disminuir bajo influencia de señales nerviosas y hormonales que van a proceder tanto del estómago como del duodeno. En su regulación tenemos que la velocidad del vaciamiento gástrico, como ya lo mencioné, va a estar regulada por señales que van a proceder del estómago y del duodeno. Sin embargo, el duodeno es el que proporciona las señales más potentes para el control del paso del quimo, de forma que no llegue, que nunca llegue en una proporción superior a la que el intestino delgado es capaz de digerir y de absorber. Ahora voy a hablar sobre factores que van a estimular el vaciamiento gástrico. Lo primero que tenemos es el efecto al volumen alimenticio gástrico. El aumento de este volumen en el estómago va a estimular su vaciamiento, pero no por la presión que vayan a ejercer los alimentos almacenados, ya que esta presión no, ya que este aumento no va a ejercer una presión significativa. La distensión de la pared gástrica va a despertar sobre todo
reflejos mientéricos locales en la propia pared que van a acentuar mucho la actividad de la bomba pilórica, al mismo tiempo que van a inhibir la acción del píloro. También tenemos como otro ejemplo el efecto de la hormona gastrina sobre el vaciamiento gástrico. Esta va a ejercer un intenso efecto potenciador en la secreción de un jugo gástrico muy ácido por las glándulas del estómago. La gastrina tiene también efectos estimulantes ligeros o moderados de las funciones motoras del cuerpo gástrico. Y lo que es importante aquí, que parece también estimular la actividad de la bomba pilórica. Así como tenemos factores que van a estimular el vaciamiento, también tenemos ciertos estímulos que van a inhibir el vaciamiento gástrico. Los factores más importantes que van a ralentizar el vaciamiento gástrico son la presencia de grasas y la presencia de protones, que son los iones de hidrógeno con un pH bajo que se van a encontrar en el duodeno. El efecto de las grasas va a estar mediado por la colicistoquinina, que es segregada cuando los ácidos grasos llegan al duodeno. A su vez, la colicistoquinina va a ralentizar el vaciamiento gástrico, asegurándose de que el contenido gástrico pase lentamente al duodeno y proporcionando el tiempo suficiente para que las grasas se puedan absorber y así puedan ser digeridas. El efecto de los iones de hidrogenión está mediado por reflejos del sistema nervioso entérico. Los receptores de este ion en la mucosa duodenal detectan el pH bajo del contenido intestinal y transmiten la información al músculo liso gástrico a través de interneuronas en el plexo mientérico. Ese reflejo va a garantizar también que el contenido gástrico pase lentamente al duodeno, permitiendo el tiempo necesario para la neutralización de los iones de hidrógeno por parte del bicarbonato que se encuentra en el páncreas. Aparte de ser necesario para el funcionamiento óptimo de las enzimas pancreáticas. Por ejemplo, siempre que el pH del quimo duodenal descienda por debajo de los 3.5 a 4, los reflejos suelen bloquear la llegada de nuevos contenidos ácidos procedentes del estómago hasta que el jugo pancreático y otras secreciones consigan neutralizar el quimo duodenal. Y por último, también tenemos que los líquidos hipotónicos y sobre todo los hipertónicos van a desencadenar reflejos inhibitorios. Esto aquí se evita así un flujo demasiado rápido de líquidos no isotónicos hacia el intestino delgado y por tanto cambios demasiado rápidos en las concentraciones de electrolitos en el líquido extracelular del organismo durante la absorción del contenido intestinal. Uno de los reflejos de los que voy a estar hablando es el reflejo del vómito. En la médula hay un centro del vómito que coordina dicho reflejo. La información aferente llega del centro del vómito hacia el sistema vestibular de la zona posterior de la garganta, el tracto gastrointestinal y la zona hematogénea de los quimorreceptores en el cuarto ventrículo. Durante el reflejo del vómito, que también se le llama reflejo hemetógeno, este se produce secuencialmente los fenómenos siguientes. Vamos a tener peristaltismo inverso que va a comenzar en el intestino delgado, de ahí la relajación del estómago y del píloro. También tendremos una inspiración forzada para aumentar la presión abdominal. Habrá una relajación del esfínter esofágico inferior y también tendremos expulsión forzada del contenido gástrico y en algunas ocasiones también va a haber un contenido duodenal. Cuando se producen arcadas, el esfínter esofágico superior va a permanecer cerrado, como el esfínter esofágico inferior está abierto, el contenido gástrico va a regresar al estómago cuando la arcada pues haya terminado. Pasando del estómago, ahora estaremos hablando el siguiente paso, que es el intestino delgado. Les estaré diciendo sobre su motilidad y al igual que lo hice con la motilidad gástrica.
que es el siguiente proceso. Bueno, las funciones del intestino delgado pues van a ser la digestión y la absorción de los nutrientes. En este contexto, la motilidad del intestino delgado tiene como finalidad el mezclar el quimo con las enzimas digestivas y con las secreciones pancreáticas. También el exponer los nutrientes a la mucosa intestinal para que haya una absorción y propulsar el quimo no absorbido a lo largo del intestino delgado en dirección del intestino grueso. Al igual que sucede en otros músculos lisos gastrointestinales, en el intestino delgado, la frecuencia de las ondas lentas determina el ritmo con el que se producen los potenciales de acción y las contracciones. Las ondas lentas son más frecuentes en el duodeno. Aquí vamos a tener 12 ondas por minuto, que en el estómago, que es menor. En el ilion, la frecuencia de las ondas lentas es ligeramente menor. Aquí vamos a tener poquito menos, que son 9 ondas por minuto. Al igual que sucede en el estómago, las contracciones denominadas complejos mieléctricos migratorios, de los que les estuve hablando hace un momento, aquí van a aparecer cada 90 minutos para limpiar el intestino delgado de cualquier residuo del quimo. La inervación del intestino delgado es parasimpática y también va a ser simpática. La inervación parasimpática se va a producir a través del nervio vago, mientras que la inervación simpática tiene lugar a través de las fibras que se van a originar en los ganglios celíacos y mesentérico superior. La estimulación parasimpática va a aumentar la contracción del músculo liso intestinal, mientras que la actividad simpática va a disminuir la contracción. Hay dos patrones de contracción del intestino delgado, las contracciones de segmentación y las peristálticas. Cada patrón está coordinado por el sistema nervioso entérico. Como mencioné, tendríamos dos tipos de contracciones. La primera de las que les voy a mencionar son las contracciones de segmentación. Estos nos van a servir para poder mezclar el quimo y exponerlo a las enzimas y las secreciones pancreáticas. Ahora observando la imagen podemos ver que en el paso número 1 se muestra un bolo de quimo en el lumen intestinal. Luego, una vez una porción del intestino delgado se va a contraer dividiendo el quimo y enviándolo tanto en dirección caudal como en dirección oral. Ese es el paso 2. A continuación, dicha porción intestinal se va a relajar, permitiendo que el bolo de quimo que se dividió vuelva a juntarse, como lo vemos en el paso 3. Este movimiento hacia atrás y hacia adelante tiene como finalidad mezclar el quimo, pero no produce un movimiento anterógrado a lo largo del intestino delgado. Las siguientes contracciones son las peristálticas. A diferencia de las contracciones de segmentación, que están diseñadas para mezclar el quimo, las contracciones peristálticas están diseñadas para propulsar el quimo a lo largo del intestino delgado en dirección al intestino grueso. El paso número 1, como podemos ver en la imagen, nos va a mostrar un bolo de quimo. Luego se produce una contracción en un punto situado proximalmente al bolo, que es por detrás. Simultáneamente se va a relajar la porción del intestino situada caudalmente al bolo, que es enfrente, como lo podemos ver en el paso número 2. Después el quimo es propulsado a continuación en dirección caudal. Se produce una onda de contracciones peristálticas en el intestino delgado en dirección descendente, repitiéndose la secuencia de contracciones por detrás del bolo y de relajación por delante de él, con lo que el bolo del quimo se va a estar desplazándose adelante, así como lo podemos ver en el paso número 3. Seguido de esto, ahora les voy a estar hablando sobre la unión ileocólica. Bueno, las válvulas de la válvula ileocólica, que también se le puede llamar ileocecal, van a sobresalir hacia la luz del ciego, por lo que se cierran con fuerza cuando el contenido de esta trata de atravesarlas por un exceso de presión en su interior.
En general, esta válvula puede resistir presiones inversas que van desde 50 a 60 centímetros de agua. Además, los últimos centímetros de la pared del ilion previos a la válvula ileocólica poseen una gruesa capa muscular circular que se llama esfínter ileocecal o ileocólico. Este esfínter suele estar ligeramente contraído y reduce la velocidad del vaciamiento del contenido ileal hacia el ciego, salvo inmediatamente después de una comida, ya que el reflejo gastroileal va a intensificar el peristaltismo en el ilion y va a permitir el vaciamiento de su contenido hacia el ciego. Este reflejo, el reflejo gastroileal, se encarga de intensificar el peristaltismo del ilion y obliga al quimo restante a atravesar la válvula iliocecal para así poder llegar al ciego, que esto es como que la última parte del proceso que se lleva a cabo en el intestino delgado. El grado de contracción del esfínter iliocecal, al igual que la intensidad del peristaltismo del ilion terminal, están sometidos de forma significativa al control de reflejos procedentes del ciego. Cuando este se distiende, se potencia la contracción del esfínter iliocecal y el peristaltismo ileal se va a inhibir. Ambos que retrasan mucho el paso de nuevas cantidades de quimo desde el ilion. Por ejemplo, cuando una persona tiene el apéndice inflamado, la irritación de este vestíbulo del ciego puede producir un espasmo tan intenso del esfínter iliocecal con una parálisis parcial del ilion, que el vaciamiento del ilion al ciego se va a ver interrumpido. Estos reflejos del ciego al esfínter iliocecal y al ilion están mediados por el plexo meentérico de la pared intestinal y por los nervios autónomos extrínsecos, en particular por la vía de los ganglios simpáticos paravertebrales. Continuando con el tema, ya concluido el intestino delgado, pues ahora estaremos hablando sobre el intestino grueso, que es la parte final de este proceso. El material que no se ha absorbido en el intestino delgado pasa hacia el intestino grueso. El contenido del intestino grueso pues son las heces que están destinadas a la excreción. El esfínter iliocecal se contrae una vez que el contenido del intestino delgado penetra en el ciego y en el colon proximal, así impidiendo el reflujo hacia el ilion. El material fecal se mueve entonces desde el ciego por el colon. Esto es el proceso que lleva, que es colon ascendente, transverso, descendente y sigmoideo. Al finalizar este recorrido va a llegar hasta el recto y posteriormente hasta el canal anal. En el intestino delgado tenemos que tener contracciones, que estas son las contracciones segmentarias. Las contracciones de segmentación se producen en el ciego y en el colon proximal. Al igual que en el intestino delgado, esas contracciones tienen la finalidad de mezclar el contenido del intestino grueso y estas contracciones van a estar asociadas a segmentos saculares característicos que se denominan austras. También vamos a tener lo que son los movimientos en masa, que esos se van a producir en el colon y su finalidad va a ser el mover el contenido del intestino grueso a lo largo de distancias que son pues largas, como desde el colon transverso hacia el colon sigmoideo. Los movimientos en masa se producen en cualquier punto del colon. Puede ser con una frecuencia de 1 a 3 veces al día. El agua se absorbe en el colon distal, transformando el contenido fecal del colon en material semisólido e incrementando la dificultad para su desplazamiento. Un movimiento en masa final impulsa el contenido fecal hacia el recto, en donde se va a almacenar hasta que se produzca la defecación. Aquí vamos a tener lo que es el reflejo gastrocólico.
La distensión del estómago por alimento va a incrementar la motilidad del colon y aumentar la frecuencia de los movimientos en masa en el intestino grueso. Este arco reflejo se denomina reflejo gastrocólico y tiene su rama aferente en el estómago y está mediado por el sistema nervioso parasimpático. La rama eferente del reflejo que produce un aumento de la motilidad del colon va a estar mediada por hormonas como la colicistoquinina y también la gastrina. Ahora, como parte final de este proceso de digestión, vamos a tener lo que es la defecación. A medida de que el recto va llenándose de heces, la pared del músculo liso del recto se va a contraer y el esfínter anal interno pues se va a relajar. Este es el denominado reflejo rectoesfinteriano. No obstante, la defecación no se va a producir en ese momento, ya que el esfínter anal externo que está compuesto de músculo estriado y es de control voluntario, está contraído tónicamente. Sin embargo, cuando el recto llega al 25% de su capacidad, se va a producir la necesidad de defecar. El esfínter anal externo se relaja voluntariamente, el músculo liso recto se va a contraer para poder generar presión y las heces van a ser forzadas hacia el exterior a través del canal anal. La presión intraabdominal producida por la defecación puede incrementar mediante una maniobra de Valsalva, que es la expiración contra la glotis cerrada. La defecación pues también tiene sus reflejos. El proceso de defecación se inicia gracias a los reflejos de la defecación. Uno de ellos es el reflejo intrínseco mediado por el sistema nervioso entérico, que es de la pared rectal. Cuando las heces penetran en el recto, la distensión de la pared rectal emite señales aferentes que se propagan por el plexo mientérico, iniciando así ondas peristálticas en el colon descendente, el sigmoideo y el recto que van a impulsar las heces hacia el ano. Cuando la onda peristáltica se acerca a el esfínter anal interno se va a relajar a causa de las señales inhibidoras que le llegan desde el plexo mientérico y así al mismo tiempo se va a relajar de forma consciente y de una forma voluntaria el esfínter anal externo y así se va a tener lugar la defecación. Normalmente, cuando el reflejo mientérico intrínseco de la defecación funciona por sí mismo, este pues es relativamente débil. Para que llegue a ser eficaz y provocar la emisión de las heces, debe reforzarse con otro tipo de reflejo que se denomina reflejo parasimpático de la defecación, en el que intervienen segmentos sacros de la médula espinal. Si se estimulan las terminaciones nerviosas del recto, se transmitirán primero señales hacia la médula espinal que luego van a regresar al colon descendente, al sigmoideo y el recto, y de ahí al ano a través de las fibras nerviosas parasimpáticas de los nervios pélvicos. Estas señales parasimpáticas van a aumentar mucho la intensidad de las ondas peristálticas y van a relajar el esfínter anal interno, con lo que el reflejo mientérico intrínseco de la defecación, que era antes un esfuerzo débil, va a pasar a ser un proceso de defecación potente que a veces resulta ser eficaz y logra vaciar en su totalidad el intestino grueso de una sola vez, que va a ser desde el ángulo esfénico del colon que va a ir hacia el ano. Bueno, yo aquí termino mi participación. Espero que les haya quedado claro con todo lo que fue la motilidad del estómago y del intestino delgado y del grueso. Bueno, ahora el siguiente subtema que vamos a ver es la secreción salival. Bien, y antes de continuar, vamos a dar una pequeña introducción de lo que es la secreción digestiva. Las células de la mucosa gástrica, vamos a ver que se van a segregar en lo que es el jugo gástrico.
Y los principales componentes del jugo gástrico, que son 4, van a ser el ácido clorhídrico, también conocido como ácido muriático, el pepsinógeno, que es una proenzima precursora de la pepsina, el factor intrínseco, que vendría siendo una glucoproteína producida por las células parietales de la mucosa gástrica, y también tenemos lo que es el moco. El ácido clorhídrico y el pepsinógeno en conjunto van a iniciar el proceso de la digestión de las proteínas. Y también vamos a tener que el moco protege la mucosa gástrica de la acción corrosiva del ácido clorhídrico y también pues ayuda a la lubricación del contenido gástrico. El factor intrínseco se necesita más bien para la absorción de la vitamina B12 en lo que sería el ilion, y este es el único componente totalmente esencial para el jugo gástrico. Bien, ahora tenemos la secreción salival como tal, va a consistir en la adición de líquidos, enzima y moco al lumen del tracto gastrointestinal. La saliva se produce por las glándulas salivales, que estas son 3. Es la glándula parótida, la glándula submandibular y la glándula sublingual, que más adelante las vamos a desarrollar. Por lo mientras tenemos que la saliva se produce a un ritmo de 1 litro al día y se segrega en lo que es la boca. Bueno, dentro de las funciones de la saliva tenemos que tiene una digestión inicial de los almidones, tiene digestión de lípidos por las enzimas salivales, también tenemos que da dilución y tamponamiento a los alimentos, lubricación con moco del alimento. Eso también ayuda al habla. ¿En qué sentido? Pues cuando la boca y las cuerdas vocales no están lubricadas, estas pues impide que haya un tono. Entonces se nos dificulta el habla y para eso está la saliva, que pues ayuda a esto, a la lubricación. Bueno, las glándulas salivales vamos a describir primero lo que es la glándula parótida. Esta es la glándula que es más desarrollada, produce la mayor cantidad de saliva con un predominio de contenido seroso. Esta también se va a localizar en lo que es lateral y posteriormente a las ramas mandibulares y a los músculos meseteros dentro de las vainas fibrosas rígidas. Su irrigación va a estar dada por las arterias auriculares anterior y posterior, respectivamente. Va a tener una inervación de lo que es el nervio auricular mayor, el nervio glosofaringeo y el nervio trigémino. Es la glándula que pues se puede encontrar más visible, que este es aquí, este es la papila de la glándula. Bueno, en las glándulas submandibulares tenemos que esta se sitúa a lo largo del cuerpo de la mandíbula. También tenemos que está principalmente superior e inferior a la mitad posterior de la mandíbula, que vendría siendo en esta área de aquí. Está inervada principalmente por lo que es el nervio lingual, que predomina exactamente aquí, que viene del nervio facial, el nervio trigémino, y de ahí sale la inervación para lo que es la glándula submandibular. Entonces, está inervada por lo que es la arteria submentoniana. Es la arteria principal de la irrigación. En las glándulas sublinguales tenemos que estas glándulas salivales van a ser las que tienen menor tamaño. Se van a situar en lo que es la pared inferior de la boca, entre lo que es la mandíbula y el músculo genioglosso, como lo podemos observar aquí. Tenemos el músculo genioglosso, lo que es la mandíbula, y podemos observar lo que es
la glándula sublingual. Tenemos una inervación que es por las fibras parasimpáticas, presinápticas, secretomotoras. Estas van a estar vinculadas por los nervios facial, la cuerda del tímpano y el lingual. Las arterias que van a intervenir en su irrigación van a ser la sublingual y las submentonianas. Ahora, tenemos la composición de la saliva. Esta va a estar dada principalmente por el agua, algunos electrolitos y también por alfa-amilasa, que esta hace que comience la digestión inicial de los hidratos de carbono. También tenemos que está compuesta por lipasa lingual. Esta comienza lo que es la digestión inicial de los lípidos. La calicreína, que es una enzima que enciende el sinógeno, pero de alto peso molecular en bradicina. Esto lo que hace es que es un potente vasodilatador y la bradicina va a provocar lo que es la vasodilatación, pero local, que va a ser la responsable de un elevado flujo sanguíneo en lo que es la saliva durante los periodos en el aumento de actividad de las glándulas salivales. Y como último componente tenemos lo que es el moco. Bueno, como mecanismo de la secreción de la saliva, tenemos que va a iniciar por las células acinares. Estas células acinares se segregan la saliva inicial, que esta va a ser isotónica, como la podemos ver en el punto número 1. Esta saliva isotónica tiene la misma composición electrolítica de lo que sería el plasma. Por lo tanto, en la saliva inicial, la osmolaridad y las concentraciones de sodio, potasio, cloro y bicarbonato van a ser similares a la del plasma, como ya se mencionó. Perdón. Las células acinares también segregan constituyentes orgánicos, como lo es la alfa-amilasa, la lipasa lingual, glucoproteínas perdemusina, la inmunoglobulina A y calicreína. Bien, ahora las células ductales, que podemos observar más bien por el punto número 2, exactamente a esta altura, vamos a ver que va a modificar la saliva inicial. ¿Cómo? Bueno, esto se va a hacer a través de, pues, lo vamos a dividir en dos membranas, ¿no? En una membrana luminal, que esta va a tener, en la membrana luminal vamos a tener que las células ductales van a contener 3 transportadores. En esos 3 transportadores tenemos un intercambio de lo que es sodio e hidrógeno, cloro y bicarbonato, y por último tenemos un intercambio de lo que es hidrógeno y potasio. Del lado de la membrana vasolateral vamos a tener un intercambio de lo que es potasio, sodio con potasio, pero en ATPasa vamos a también encontrar el canal de cloro. Y vamos a ver que la acción combinada de estos transportadores trabajando en forma de conjunto, lo que van a hacer es dar lugar a la absorción de sodio y cloro y a la secreción de potasio y bicarbonato, como ahora sí se puede observar en el punto número 2. Lo que va a hacer es que la absorción neta de lo que es el sodio y el cloro va a provocar concentraciones en el plasma, y la secreción neta de sodio y cloro harán que de la saliva pasen a ser menores sus concentraciones que las del plasma. En cambio, en la secreción de lo que es el potasio y el bicarbonato provoca que las concentraciones de bicarbonato y potasio en lo que es la saliva pasen a ser menores en las del plasma, es decir, ¿cómo se puede decir? En la absorción aumenta, en la secreción va a ser mayores que en el plasma, y en la absorción
van a ser menores que en el plasma. Bien, entonces, al final como resultado vamos a tener que si se absorbe, como se absorbió más de lo que es sodio y cloro, de lo que se segrega potasio y bicarbonato, vamos a obtener una absorción neta del soluto. Y al final nos venimos preguntando cómo la saliva pasa de ser isotónica a hipotónica, pues como va fluyendo en los conductos. Y esto se da respuesta con la relativa impermeabilidad del agua de las células ductales, como se mencionó anteriormente. Pero bien, la explicación es que hay una absorción neta del soluto, como lo mencionamos. Entonces, se absorbe más sodio y cloro de lo que se segrega potasio y bicarbonato. Entonces, como las células ductales van a ser impermeables al agua, esta no va a absorber, pues no se absorbe junto con el soluto, con lo que la saliva final se va a volver totalmente hipotónica. Bien, esto vendría siendo lo que es el mecanismo de secreción de la saliva. Ahora vamos a tener lo que es la regulación de lo que es la secreción de la saliva, teniendo principalmente dos características esenciales, que es que la secreción de la saliva va a estar expuesta bajo control del sistema nervioso autónomo. También tenemos que la secreción de la saliva va a aumentar tanto por la estimulación parasimpática como por la estimulación simpática. Pero de estas dos va a predominar más una que la otra. En este caso sería la parasimpática. Bien, ahora, como podemos observar, las células pues acinares y también las células ductales van a poseer una inervación parasimpática y simpática, como lo mencionamos. Esta estimulación de las células salivares va a dar lugar al aumento de la producción de la saliva en primer lugar, también el aumento de la secreción de lo que es el bicarbonato, secreción enzimática, y también las concentraciones de las células miofiliales van a aumentar. Bien, de este lado, en la inervación simpática, tenemos que varios factores modulan estas pues aferencias en las glándulas, ¿no? Tenemos que las actividades parasimpáticas que estas hacen que aumenten son pues algunos alimentos, las náuseas, algunos tipos de olores, y también tenemos que son pues algunos reflejos condicionados que son como cuando se nos antoja algo que de la nada se nos sale, pues secretamos más saliva, o cuando nos dan pues ascos también secretamos más saliva. Bueno, a esto se refiere con reflejos condicionados. Y otras actividades que hacen que la regulación baje vendría siendo el sueño, la deshidratación, el miedo. Esas son algunas actividades de las que podrían reducir esta actividad. Bien, en la inervación parasimpática tenemos que las aferencias hacia las glándulas salivares van a ser transportadas por los nervios facial y el nervio glosofaringeo. Estas neuronas parasimpáticas lo que van a hacer es que se libere acetilcolina, que va a interaccionar con los receptores muscarínicos de las células acinares, haciendo que pues también no solo se junten con las células acinares, sino también con las células ductales. Y en este aspecto celular, la activación de los receptores muscarínicos va a dar lugar a lo que es la producción de inositol 1,4,5-trifosfato y el aumento de las concentraciones intracelular de lo que vendría siendo el calcio, lo que bien ya va a producir el efecto fisiológico, que es el aumento de la secreción salival. Como se puede observar aquí, pues es literal los pasos de lo que se acaba de mencionar. Ahora, en la inervación simpática, tenemos que las aferencias que llegan a las glándulas salivales van a ser originadas por los segmentos torácicos de T1 a T3, con los nervios
preganglionares que establecen sinapsis en el ganglio cervical superior. Y las neuronas simpáticas, que son postgangliolares, van a liberar noradrenalina, que esta va a interaccionar pues, con los receptores beta adrenérgicos en las células acinares y también en las ductales, como en la inervación parasimpática. Pero la activación de estos receptores beta adrenérgicos también va a dar lugar a lo que es, pues, a la estimulación de la adenilciclasa y a la producción de monofosfato adenosín cíclico. Al igual que también los mecanismos parasimpáticos de inositol 1,4,5 trifosfato y calcio, la acción fisiológica del monofosfato de adenosina cíclico es aumentar la secreción salival. Pero pues a la estimulación de la, ¿cómo se podría explicar? A la activación de los receptores beta-adrenérgicos también se activan los alfa-adrenérgicos. Entonces, ambos receptores van a ser pues importantes, pero el principal sería el beta-adrenérgico y como secundario quedaría el alfa-adrenérgico. Pero igual, ambas inervaciones, tanto parasimpáticas como sinápticas, tienen el mismo objetivo, que es la secreción salival, más que, como se mencionó dentro de las características principales, vamos a obtener un mayor predominio de lo que es la estimulación parasimpática. Y bien, por mi parte vendría siendo todo. Ahora mi siguiente compañera va a continuar. Para terminar con los temas de la exposición, tenemos por último la secreción gástrica, que es con la secreción gástrica con la que empieza propiamente a degradarse el alimento. Hablando de la estructura de la mucosa gástrica, vemos que está compuesta principalmente por dos tipos de glándulas, que son las glándulas oxíficas y las glándulas pilóricas. Ambas se encuentran mayoritariamente en cierta región del estómago. Por ejemplo, las glándulas oxíficas se encuentran más que nada en el fondo del estómago. Y las glándulas pilóricas, como su nombre lo indica, pues se encuentran un poco más en la región del píloro, en el antro. Y aquí vemos el ejemplo de las glándulas pilóricas. Estas se encargan de secretar más que nada gastrina y moco. Y pues es por ello que las células que se encuentran prioritariamente aquí son las células G, porque estas son las que liberan la gastrina. Y pues ya habíamos mencionado que están localizadas en la porción central, en el píloro. Por su parte, las glándulas oxíficas son las más abundantes. Pero esto tiene una explicación lógica y es porque se encargan de muchas más secreciones y para ello pues cuentan con una cantidad más variable de células. Están, por ejemplo, las células parietales, las células principales, las células mucosas del cuello. Y aquí vemos que las células parietales van a secretar más que nada el ácido clorhídrico, factor intrínseco, que es para la absorción de la vitamina B12, leptina, que nos da la sensación de que ya estamos llenos, la saciedad, y ya en menor medida pues factores de crecimiento. Las células principales son las que van a secretar el pepsinógeno y en menor medida pues también leptina. Ya en el caso de las células mucosas, como su nombre lo indica, pues van a secretar moco, pero también pueden secretar en menor medida pepsinógeno. La secreción del ácido gástrico
ya entrando propiamente a su proceso, se da en 3 fases, que es la fase cefálica, la fase gástrica y la fase intestinal. En su fase cefálica, lógicamente, involucra al sistema nervioso central y ya es la encargada como del 40% del total de la secreción del ácido clorhídrico. Y en los que van a estimular el inicio de la secreción de la fase cefálica, pues está el oler la comida, masticar, deglutir, son los estímulos que van a dar inicio a esta fase. Por su parte, la fase gástrica, pues como su nombre lo indica, involucra al estómago y es por eso que se encarga de la secreción del ácido clorhídrico en mayor medida. De hecho, pues es responsable del 50% de su secreción. Y aquí los estímulos que van a recibir son la distensión gástrica y los agentes químicos. Aquí pues la distensión gástrica va a estimular a los mecanorreceptores o bien los agentes químicos que vengan con el bolo alimenticio van a estimular a los quimioreceptores. Pero en ambos casos, pues estos van a mandar la información al plexo submucosa. Este le va a procesar y va a mandar fibras de nuevo a las células secretoras, específicamente la célula parietal, para que comience la liberación del ácido clorhídrico. La fase intestinal ya es responsable en menor medida de la secreción porque ya no se encuentra el alimento dentro del estómago, sino que ya está en el duodeno. Y pues por eso es responsable como del 10% y los estímulos aquí son diferentes. Aquí ya los estímulos serían los aminoácidos circulantes y la enteroxintina. Y aquí en la tablita vemos un poco más resumido todo sobre las 3 fases. Aquí vemos la fase cefálica. Habíamos dicho que oler comida, el sabor de la comida, masticarla, deglutirla o incluso pensar en comida va a darnos inicio a la fase cefálica de la secreción del ácido clorhídrico. Y para sus vías están las fibras parasimpáticas del nervio vago. Aquí vemos que la fibra parasimpática puede irse directamente a la célula parietal y liberar acetilcolina y con ello pues se libera el ácido clorhídrico directamente, o bien pueden irse a las células G, liberar el péptido liberador de gastrina y pues se va a liberar gastrina y esta va a llegar a la célula parietal y va a estimular la secreción de ácido clorhídrico y pues así vemos que puede actuar de manera directa o indirecta. En la fase gástrica ya mencionamos que puede ser la distensión estomacal o bien los agentes químicos que vengan con el bolo alimenticio, que estimulan a mecanorreceptores y quimioreceptores y ya se lleva a cabo todo el proceso. Se pueden activar los filetes vagales, aquí vemos. Y pues ya las fibras pueden mandar acetilcolina a la célula parietal para que la estimulen, o bien péptido liberador de gastrina a la célula G para que libere gastrina y esta se vaya a la célula parietal y ocasiona la liberación del ácido clorhídrico. Para finalizar está la fase intestinal, que como ya habíamos mencionado, pues es en menor medida, porque aquí ya involucra los productos del metabolismo de las proteínas, en este caso aminoácidos, o bien la distinción, y pues ya esto genera la liberación del ácido clorhídrico. Y aquí ya en este esquema vemos todo el proceso que se lleva a cabo para que se libere el ácido clorhídrico. Para empezar tenemos el dióxido de carbono, producto del metabolismo, y el agua. Estas dos moléculas se van a unir y esto a través de la anhidrasa carbónica y van a formar ácido carbónico. Este ácido carbónico se va a disociar en un hidrogenión y en una molécula de bicarbonato. Y aquí vemos la membrana basal de la célula principal, en la cual está pues una bomba de protones, está la sodio potasio ATPasa, pero también está un intercambiador. En este caso, la molécula de bicarbonato que se había generado se va a liberar a los vasos sanguíneos
y esto nos va a dar lugar a lo que se le llama marea alcalina, que es la razón por la que los vasos sanguíneos que se encuentran en la región gástrica pues tienen un pH normal, está alcalino, y es por la secreción del bicarbonato por parte de la célula parietal hasta los vasos sanguíneos. Pero este bicarbonato se va a liberar y el intercambiador va a meter una molécula de cloro. Entonces, pues, este cloro ya se encuentra dentro de la célula. Ahora bien, pasando a la bomba de protones, la sodio potasio ATPasa, pues ya sabemos cómo funciona, saca moléculas de sodio y mete moléculas de potasio usando energía. Entonces, estas moléculas de potasio que están dentro van a salir de la célula parietal a través de la membrana apical. De hecho, aquí vemos que puede ser por un canal de potasio. Entonces, este potasio ya se encuentra fuera de la célula en la luz estomacal. Y aquí, ya que entramos a la membrana apical, pues está la otra bomba de protones, que es la hidrógeno potasio ATPasa. Y recordemos que teníamos un hidrogenón aquí, entonces este lo va a sacar a la luz estomacal y va a meter las moléculas de potasio de nuevo usando energía. Ya para finalizar tenemos aquí el cloro, el cual va a salir de la célula parietal a través de canales de cloro. Y ya una vez que está el cloro y los hidrogenones aquí, pues se van a juntar y van a formar el ácido clorhídrico. Hablando de la secreción de pepsinas, la pepsina es la principal enzima que se va a encargar de degradar las proteínas que vengan con el bolo alimenticio a péptidos. Y esta tiene una estimulación principalmente vagal que se va a dar en la fase cefálica y gástrica. Bien, pero también puede tener otros estímulos, por ejemplo, la alimentación, que aquí pues la llegada del alimento ocasiona la estimulación de mecanorreceptores y quimioreceptores. Y dependiendo del estímulo puede ser el pepsinógeno que se libera. De hecho, el estímulo por las fibras parasimpáticas que liberan acetilcolina nos da como resultado la liberación de pepsinógeno tipo 1 por parte de la célula principal. O bien, si es por alimentación, puede liberarse pepsinógeno tipo 1 o pepsinógeno tipo 2. Y ya aquí en este pequeño esquema que hice, pues lo hemos resumido. Está la célula principal. Y si llegan las fibras parasimpáticas y liberan acetilcolina, la van a estimular y va a liberar pepsinógeno. Para que el pepsinógeno se convierta a pepsina, tienen que haber condiciones muy específicas. Para empezar, tiene que haber presencia de ácido clorhídrico dentro de la luz gástrica. Y también tiene que estar en pH bajo. De hecho, el pH óptimo sería de 1.8 a 3.5 para que el pepsinógeno se convierta a pepsina. Porque si se hace más alcalino, ocasiona la inactivación. De hecho, si el pH supera los 4, se va a inactivar a la pepsina de manera reversible. Pero si se hace todavía más alcalino, si el pH llega a 7, por ejemplo, la pepsina se inactiva de manera irreversible. Y ya aquí vemos en el esquema un poquito más resumida la secreción de las pepsinas. Aquí tenemos la célula principal. Su principal estímulo es las fibras parasimpáticas con acetilcolina. La estimulan y pues ya libera el pepsinógeno. Ahora pasando a la secreción del factor intrínseco, es la única secreción esencial que se lleva a cabo en el estómago, y esto porque es de mucha importancia para que se pueda absorber la vitamina B12 en el hígado. Y aquí vemos que es secretado al unísono con el ácido clorhídrico. Y lógicamente, si se secreta al mismo tiempo que el ácido clorhídrico, pues va a compartir los mismos estímulos que para secretar ácido clorhídrico. Y ya como dato, si nos falta el factor intrínseco, pues va a ocasionar una anemia perniciosa,
porque ya no se va a poder absorber correctamente la vitamina B12. Pasando a la secreción del moco. El moco es un gel viscoso que se encuentra conformado principalmente de agua, de hecho es un 95%. El 5% restante ya es de glicoproteínas. Y bien, el moco se va a encontrar alrededor de las paredes del tracto gastrointestinal. Va a adherirse y va a formar como algunos 5 milímetros de grosor. Y esto le confiere funciones protectoras. Y para ello, pues va a ser alcalino porque necesita neutralizar el pH bajo que se encuentra dentro del estómago. También tiene función lubricante porque pues estando aquí en las paredes, una vez que llega al bolo alimenticio, va a hacer que se mueva a través del estómago de manera más sencilla, o sea, va a ser más fluido el proceso en el que el alimento va a pasar por todo el estómago. Y ya tenemos que es secretado por 3 tipos de células. Ya habíamos mencionado uno que son las células mucosas del cuello, pero también es secretado por las células mucosas superficiales o las células mucosas glandulares. Y para que ello suceda hay 2 estímulos principales que son el estímulo vagal y la irritación, que puede ser física o química. Esto ya si es física, pues estimula a los mecanorreceptores, o bien si es química, pues estimula a los quimiorreceptores. Ambos mandan la señal al plexo submucoso y este manda fibras a las células mucosas, las va a estimular y van a liberar el moco. Para que se libere el moco, nos encontramos con que todas estas células mucosas tienen moco almacenado en gránulos, más o menos aproximándose a la membrana apical. Entonces, una vez que se ven estimuladas, ya sea por estímulo vagal o por irritación, estos gránulos que están llenos de moco van a ser liberados a la luz a través de exofitosis. Es así más o menos como se puede liberar el moco. Y pues ya aquí vemos que sí, es liberado por células mucosas que se encuentran principalmente en el antro. Y como ya habíamos mencionado, estas liberan moco y en menor medida pueden liberar pepsinógenos. Entrando al control de la secreción del ácido clorhídrico, vemos que hay 2 tipos de controles, que son el control neural y el control hormonal. El control neural está dado principalmente por el nervio vago, sus fibras parasimpáticas. Aquí vemos, ya conocemos que pueden ser colinérgicas o peptidérgicas. Bien, en el caso de que la fibra libere acetilcolina, esta se va directamente a la célula parietal y la estimula y ocasiona un aumento en el calcio intracelular, y con ello la célula va a liberar ácido clorhídrico. O bien, si la fibra libera péptido liberador de gastrina, esta se va a la célula G y pues va a secretar gastrina, en cuyo caso esta gastrina se va a la célula principal parietal, que va de manera retrógrada porque se encuentra en la circulación y la estimula, e igual contribuye en la liberación del ácido clorhídrico. O bien la gastrina puede irse a las células similares a enterocromafines y estimular la liberación de histamina, lo cual nos lleva al siguiente control, el control hormonal, que está dado por la histamina y la gastrina. Aunque el control de la histamina no es considerado tanto hormonal, porque, viendo de ejemplo, la gastrina se libera a la circulación de la persona y llega de manera retrógrada a la célula parietal, y esto no sucede en la histamina. De hecho, la histamina se libera al intersticio y llega a través de difusión a la célula parietal. Por eso se puede considerar un poco más un control parácrino que hormonal, pero ya viendo toda la vía. La histamina llega a la célula parietal, se acopla a su receptor H2, la estimula y concluye en la liberación de ácido clorhídrico. Por su parte, la gastrina llega a la célula parietal, se acopla a su receptor de colecistoquinina B, la estimula, ocasiona un aumento en el calcio intracelular
y esto concluye en la liberación del ácido clorhídrico. O bien la gastrina, habíamos mencionado que puede irse a las células similares enterocromatinas y estas van a liberar histamina, en cuyo caso pues se va a llevar a cabo esta vía, ¿no? La histamina se va directamente a la célula parietal y de igual manera concluye en la liberación del ácido clorhídrico. Ahora vemos a los que se encargan de inhibir la secreción del ácido clorhídrico, que son estos cuatro que vemos aquí. Está la somatostatina, la secretina, el péptido gástrico inhibitorio y la colecistoquinina. Para empezar, la somatostatina es el principal antagonista fisiológico de la secreción gástrica. Es la que se encarga más que nadie de inhibir la secreción de ácido clorhídrico. La somatostatina es liberada por las células B que se encuentran en el cuerpo y en el antro del estómago. Bien, pero van a tener estímulos diferentes. De hecho, las células B que se encuentran en el cuerpo, los principales estímulos serían hormonales y neurales. Las células B que se encuentran en el antro tienen como principal estímulo un pH intraluminal bajo, pero de igual manera concluye en la liberación de la somatostatina. Y de hecho, esta puede inhibir la secreción gástrica de forma directa o indirecta. La secretina, por su parte, va a inhibir la secreción gástrica, pero ya no se va a encontrar en el estómago, sino en el intestino delgado, en el duodeno más específicamente. Y van a ser diferentes los estímulos aquí. Con la llegada del quimo al duodeno, la presencia de ácidos grasos que trae puede estimular la liberación de secretina por parte de las células S, o bien el pH bajo que trae el quimo alimenticio, porque básicamente viene del estómago, entonces trae un pH muy bajo. Y eso también puede estimular a las células S para que liberen secretina. Y esta puede actuar a través de tres mecanismos. Puede irse a las células T antrales e impedir la liberación de gastrina, y con eso pues no se va a llevar a cabo la secreción gástrica. O bien puede irse a las células parietales directamente e inhibir la secreción. También puede irse a las células D y estimularlas para que liberen somatostatina, en cuyo caso pues la somatostatina se va a la célula parietal y ya impide la liberación de los hidrogeniones. Para terminar tenemos el péptido gástrico inhibitorio y la colecistoquinina. Ambos son liberados por células endócrinas que se encuentran en el intestino delgado, principalmente en el duodeno. Pero tienen diferentes estímulos. De hecho, el péptido gástrico inhibitorio tiene estímulos muy parecidos a los que se usan para la liberación de secretina. La presencia de ácidos grasos que trae el quimo alimenticio o bien el pH bajo que trae son los estímulos que van a estimular a las células endócrinas para que liberen el péptido gástrico inhibitorio. Y este actúa de dos maneras. Puede irse a las células T antrales e impedir la liberación de gastrina, o bien pueden irse directamente a las células parietales y pueden impedir directamente la liberación de los hidrogeniones. Por su parte, la colecistoquinina, ya para terminar, ya había mencionado que es liberada por las células endócrinas, pero tiene estímulos diferentes. De hecho, pueden ser, sí, los ácidos grasos, pero también los productos del metabolismo de las proteínas, específicamente aminoácidos que serían el triptófano y la fenilalanina. Estos pueden estimular a la célula endócrina para que libere colecistoquinina. Y la colecistoquinina va a irse directamente a la célula parietal e impedir la liberación de los hidrogeniones. Hay más inhibidores, ¿no? Están la motilina, las prostaglandinas. Aquí vemos de nuevo la importante función protectora que tienen las prostaglandinas, porque van a inhibir la secreción de ácido clorhídrico y van a estimular la secreción de moco, que es el que protege. Y sí, como les dije, pues hay varios, pero yo traje nada más estos que son los principales. Ya aquí en este esquema vemos resumido cada uno de los controles. Aquí está el control neural, el control hormonal,
los que van a impedir la liberación de ácido clorhídrico. Para empezar, tenemos las fibras simpáticas que liberan acetilcolina. Y la acetilcolina llega y se acopla a este receptor muscarínico M3 en la célula parietal, con lo cual activa la fosfolipasa C, y con ello se va a liberar inositol trifosfato y acilglicerol. El inositol trifosfato va a ocasionar la liberación de las reservas de calcio que tiene la célula. Entonces ocasiona un aumento en el calcio intracelular. Y este calcio junto con el acilglicerol van a llevar a cabo la activación de las proteínas quinasas, y estas son las encargadas de cumplir la función. Ya se estimula la bomba de hidrógeno potasio ATPasa y ya se liberan los hidrogeniones. Por su parte, la gastrina, que es liberada de las células G, pues llega a la célula parietal por medio de la sangre de manera retrógrada y llega y se acopla a ese receptor de colecistoquinina B. Y tiene que ser el receptor de colecistoquinina B porque el receptor de colecistoquinina A es específico para la colecistoquinina. Bien, entonces se acopla y desencadena los mismos eventos casi que el control neural, activa la fosfolipasa C, con ello pues un aumento en el calcio intracelular y concluye en activar la bomba de protones y se liberan los hidrogeniones. Por su parte, la histamina, liberada de células similares a enterocromatines, llega a la célula parietal, se acopla a su receptor H2 y este está acoplado a adenosiclasas. Y lo que va a hacer es activar a las adenosiclasas y estas van a ocasionar un aumento en el AMP cíclico intracelular, lo cual nos va a activar a las proteínas quinasas A, que también se encargan de la función, y ya se activa la bomba de protones y se liberan los hidrogeniones. Por su parte, están los que impiden la liberación gástrica. Ya habíamos mencionado a la somatostatina, que es la principal. Y habíamos dicho que puede actuar de manera directa o indirecta. Bien, y aquí vemos graficada su manera directa. La somatostatina llega a la célula parietal y ocasiona una inactivación de las adenosiclasas. Y con esto pues no se va a llevar a cabo un aumento en el AMP cíclico intracelular y no se lleva a cabo la liberación del ácido clorhídrico. Esa es su forma directa. En su forma indirecta, la somatostatina se puede ir a las células similares a enterocromatines e impedir la liberación de histamina, con lo cual pues no se lleva a cabo esta vía. O bien la somatostatina se puede ir a las células T e impedir la liberación de gastrina, con lo cual no se lleva a cabo esta vía. Y de hecho la gastrina es la que se va a encargar principalmente de estimular a la célula parietal. Entonces pues ya se bloquea su liberación. Por su parte, las prostaglandinas actúan de manera similar a la forma directa de la somatostatina. Aquí vemos que llega a la célula parietal y ocasiona la inactivación de las adenosiclasas. Y con esto pues no se va a llevar a cabo un aumento en el AMP cíclico intracelular, no se activa la bomba de protones y no se liberan los hidrogeniones. Con todo esto vemos un fenómeno de potenciación que se lleva a cabo por cada uno de los controles, porque cada uno de estos tres puede ayudar al otro, lo estimula, lo hace más rápido. Entonces, si se bloquea uno, pues también se pueden ralentizar los demás. Por ejemplo, aquí la atropina, que bloquea la acción de la acetilcolina, pues va a inhibir directamente esta vía, ¿no? La del control neural, pero también bloquea los efectos estimulantes que tiene con las células T y las células similares a enterocromatines. Entonces también se van a ver lentas estas vías. Y la cimetidina, que va a disminuir los efectos de la histamina, pues va a bloquear directamente esta vía, pero también bloquea los efectos que tiene la histamina para estimular a los demás controles y van a verse más lentos. De hecho, en el caso de la cimetidina, puede bloquear pues esta vía, ¿no? Pero la histamina también tiene otro efecto. Suponiendo que la histamina no llegue a acoplarse al receptor H2,
sino que la estamina llegue a la célula parietal y se acople a un receptor H3, lo que va a ocasionar es una inhibición de la acción de la somatostatina en la célula, y así ya no se va a inhibir la secreción gástrica por parte de la somatostatina. Y si se emplea cimetidina, pues no se va a llevar a cabo esa acción y la somatostatina va a actuar libremente. Ya por último, y por excelencia, pues tenemos el omeprazol, el inhibidor de la bomba de protones, va a inactivar a la hidrógeno potasio TPasa y pues no se van a liberar los hidrogeniones. Ya aquí pues es el mismo proceso, pero más resumido, es que esta imagen ya es del ROADE. Aquí vemos el control neural. La acetilcolina llega a su receptor muscarínico M3, ocasiona un aumento en el calcio intracelular y esto activa la bomba de hidrógeno potasio TPasa, la cual va a liberar los hidrogeniones. O bien la gastrina ocasiona también un aumento en calcio intracelular. Esto también activa la bomba de protones y contribuye a la liberación de hidrogeniones. Por su parte, la histamina activa la adenosiclasa, ocasiona un aumento en el AMP cíclico intracelular y eso también aumenta la actividad de la bomba de protones, lo cual pues también resulta en la liberación de los hidrogeniones. Ya para terminar, está el control de la secreción del pepsinógeno, que vemos que es un poco parecida al del ácido gástrico, pero va a haber ciertas excepciones. Pero vamos viendo. Aquí la acetilcolina y la colecistoquinina van a ocasionar un aumento en el calcio intracelular en la célula principal, con lo cual ocasiona la liberación del pepsinógeno. Por su parte, la secretina, la motilina y el péptido intestinal vasoactivo ocasionan un aumento en el AMP cíclico intracelular, con lo cual se va a liberar el pepsinógeno. Aquí, si se dan cuenta, ya había mencionado a la secretina y a la motilina, pero estos actúan inhibiendo la secreción gástrica en la célula parietal, y aquí los vemos estimulando la secreción de pepsinógeno en la célula principal, lo cual nos dicen que actúan de manera diferente en la célula parietal y en la célula principal. De hecho, la colecistoquinina también inhibe la secreción gástrica y aquí la tenemos estimulando la secreción de pepsinógeno. Ya por último tenemos la somatostatina y la prostaglandina, y estas ya actúan de manera similar a como lo harían en la célula parietal. Aquí vemos que ocasionan una disminución en el AMP cíclico intracelular de la célula principal, y pues esto se traduce en que no se va a liberar el pepsinógeno como normalmente lo haría a la vía estomacal. Y ya, eso ha sido todo. Estas son nuestras referencias. Usamos el ROADES como base, pero venía poca info, entonces pues nos guiamos de otras bibliografías, en otros libros, para buscar más a profundidad los temas. Y ya les agradecemos de antemano a todos ustedes por habernos brindado un poquito de su tiempo.